Buen día, estimados. Es un gusto poder estar acá nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Canales. Soy estudiante de la Universidad de El Salvador, de la licenciatura en Informática Educativa. Actualmente estoy cursando la cátedra de Telecomunicaciones Educativas 2 y en este momento voy a desarrollar el laboratorio número 6. Mi tutor es el ingeniero Roberto Antonio Francia. Iniciamos entonces con el desarrollo del laboratorio 6. ¿En qué consiste el desarrollo del laboratorio 6? Pues consiste en los fundamentos de la ISO 27001 y la seguridad de la información. Ese es el tema que vamos a tratar en este día. Así que vamos a ver el índice o la temática que vamos a tratar. Primero vamos a definir la norma ISO. Luego vamos a estructurar la norma y vamos a hacer un ejemplo ficticio de lo que sería la implementación de la norma. Así que iniciamos con la definición. La ISO es un estándar para la seguridad de la información aprobado y publicado como estándar internacional en octubre del 2005 por la Organización de Estandarización y por la Comisión Internacional Electrotechnical Commission. Para entender el término de la norma como tal, me voy a valer de esta imagen. En la imagen se ve una casa grande y una casa pequeña. Voy a utilizar la analogía de la casa y asimilemos, por ejemplo, dirijámonos en este momento a una residencial. En las residenciales casi siempre hacen una casa modelo y en base a esa casa luego hacen las demás casas de las residenciales. Pues eso es una norma. Una norma estandarizada es eso, son un conjunto de reglas y normas con las que a través de estas se hacen otras pequeñas subnormas, por decirlo así, pero esa es la implementación de la norma ISO como tal. Es decir, podemos imaginar que esta es la norma ISO como tal y esta es una pequeña implementación de la norma, pero por supuesto no va a ser una copia exacta, sino que va a tener sus mejoras. Por ejemplo, esta chimenea, más puertas, más ventanas. En la norma va a tener, por ejemplo, procedimientos, otra estructura un poco más diferente, etcétera. Entonces, esa es la definición de una norma como tal. Es un estándar que nos sirve pues para acoplarnos a eso. Continuando, la estructura de la norma tiene 7 fases. La primera fase es definir la política, ya vamos a ver más adelante cómo vamos a definir una política. La segunda fase es definir el alcance de la norma. La tercera fase es analizar los riesgos, ya vamos a ver cómo es que se hace esta parte del análisis de los riesgos. La cuarta fase es gestionar los riesgos. La quinta fase es selección de controles a implementar, controles o procedimientos, ya vamos a ver. La sexta fase es la declaración de aplicabilidad y la última fase es la revisión del sistema. Esto va acompañado de auditorías y vuelve a iniciar el ciclo y se repite todo el ciclo. Es un ciclo de desarrollo. Muy bien, vamos a entrar entonces, ya conociendo la estructura, vamos a definir primero la política. Al definir la política es recopilar las directrices que debe seguir la seguridad de la información de acuerdo a las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta la legislación vigente. En el alcance se determinan los procesos más críticos de la empresa, se define qué se quiere proteger y un punto de partida. Se deben definir las actividades de la empresa, la ubicación física, la tecnología con la que se cuenta en la organización, las áreas, los procesos y las locaciones que se van a excluir. Pero para entrar en detalle en eso vamos a hacer un ejemplo. También acá se deben definir los objetivos. Aquí yo tengo un ejemplo. Este ejemplo ficticio, por supuesto, esta es la política. Acá yo defino la política de la siguiente forma. La política de la empresa X, limitada SB, busca satisfacer los requerimientos de nuestros clientes mediante la seguridad de la información en el producto, entregas a tiempo,
acompañado de la mejora continua en cada uno de nuestros procesos, logrando así relaciones redituales entre las partes. Este es un ejemplo de cómo se puede escribir la política de la ISO a nivel de una empresa. Esta es una empresa ficticia llamada X. Luego, el objetivo de esta política es satisfacer las necesidades de nuestros clientes con el cumplimiento de los estándares del sistema de gestión de la información. Y posteriormente el alcance. Si ustedes se fijan en el alcance, alcanzamos las aplicaciones de software de escritorio, las aplicaciones de software para desarrollo, los sistemas operativos, las aplicaciones de comunicaciones, los procesos de soporte, el mantenimiento de equipos, los usuarios del software, el email, el FTP, etc. También podemos definir el alcance, por ejemplo, alcances a nivel de personas, sería el alcance para todos los usuarios, alcance a nivel de software o alcance a nivel de hardware, por decirlo de alguna forma. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede digitar el alcance de la política. Luego, hay un ejemplo de cómo podemos analizar los riesgos. Yo acá en este ejemplo, bueno, para analizar riesgos siempre se debe de crear una matriz de riesgos. Ustedes pueden darle el formato que ustedes gusten. Yo, por ejemplo, en la empresa X, supuse que mi matriz de riesgos se iba a componer por estas columnas y estas filas, y yo identifiqué 3 riesgos básicos en esta empresa X. El primer riesgo que identifiqué es tener servicio de internet de mala calidad. Si yo tengo un servicio de internet de mala calidad, me pone en riesgo toda mi información. El segundo riesgo que identifiqué es tener equipo informático con fallas. Un equipo que me falle, se me pierda la información. El tercer riesgo que identifiqué es la inestabilidad en equipos de redes, switches, router u otros. Si la red está mala, la información está en peligro. Claro, este análisis de riesgo lo he hecho de forma ficticia y le he colocado una forma de evaluación. Le he colocado aparición, gravedad y valor de riesgo. Ya les voy a explicar más adelante en otro paso a qué se refiere esto. En términos sencillos, la probabilidad de aparición puede ser de 1 a 5, la gravedad también puede ser de 1 a 5 y el valor de riesgo es la suma. Vamos a ver el tratamiento de esto y para eso tengo yo esta siguiente leyenda donde acá si ustedes se fijan de 1 a 5 siendo 1 muy baja, luego 2 baja, 3 media, 4 alta y 5 muy alta. Es decir, en el ejemplo anterior, si yo clasifiqué tener servicio de internet de mala calidad en la probabilidad 5 es porque va a ser algo muy grave dentro de la empresa, es un riesgo muy grave. Igual tener los routers, inestabilidad en los equipos de redes es un riesgo muy grave. Luego, la sumatoria de todo esto me va a dar una gravedad o un impacto muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Si ustedes se fijan, si la suma anda entre 5 y 20 se puede clasificar, entre 5 y 25, perdón, se puede clasificar en muy alto. Continuando. Acá les coloco un ejemplo de gestión de riesgos. Recuerden la estructura que les mencioné anteriormente. Dentro de la implementación de la norma ISO tenemos que gestionar los riesgos. Si yo tengo el riesgo de tener servicio de internet de mala calidad, tengo que gestionar ese riesgo. ¿Y cómo lo gestiono? Mantenimiento por parte del proveedor. ¿Qué medidas de mitigación puedo tener si, por ejemplo, tengo un servicio de internet de mala calidad? En caso de caídas del sistema, se hará un registro temporal manual en hojas de Excel y al recuperar el servicio se hará la respectiva actualización en los equipos. También podemos acá tener un backup, es decir, redundancia, contratar otro servicio de internet en caso de que se nos caiga el internet. Cuando tengo fallas en equipos o computadoras,
La causa raíz son las fallas de hardware o software y las medidas de mitigación van a ser realizar un mantenimiento correctivo, por ejemplo. Si tengo problemas en los equipos de redes, puede ser que la causa raíz sean problemas eléctricos y las medidas de mitigación que yo voy a implementar va a ser cambio de componentes con los proveedores autorizados. Entonces, ese es un ejemplo de gestión de riesgos. ¿Cómo yo mitigo estos riesgos? Continuando. A continuación, hay un ejemplo de selección de controles a implementar. Este ejemplo pueden hacerlo así o pueden usar el formato que ustedes gusten. Por ejemplo, en mi plan de control del sistema de gestión de la información, yo he colocado que los controles que voy a implementar son la revisión de las solicitudes de usuarios atendidas, los mantenimientos preventivos, las auditorías de computadoras y los mantenimientos correctivos. Pude acá haber colocado también, por ejemplo, los problemas de caídas de internet, etcétera. ¿Quién es el responsable? En mi plan yo he colocado que el responsable va a ser el encargado de soporte técnico y hay unos documentos donde están los procedimientos de cómo deberá el encargado solucionar estos problemas cuando se presenten. Decirles que ya para finalizar, el proceso de implementación del sistema de gestión de la información ISO 27001 lleva auditorías tanto internas como externas. Una vez que nosotros hemos implementado el sistema de la ISO en una empresa X, que puede durar entre 9 y 12 meses, se debe pasar un proceso de auditoría externo para ya quedar formalizados como implementación ISO y esta formalización dura aproximadamente 3 años. Durante esos 3 años, la empresa X, la empresa ficticia, deberá hacer auditorías internas donde deberán capacitar a auditores ISO internos para hacer auditorías que se cumplan todos los procedimientos y también deberá realizar auditorías externas por una casa de auditores de la ISO, una casa certificada. ¿Qué ventajas nos da esto? Pues una empresa que esté certificado con la ISO 27001 va a aparecer dentro de una casa de auditorías y por ejemplo si él quiere conseguir clientes fácilmente puede decir mira yo estoy certificado con la norma ISO 27001 y eso le vale a él para de respaldo y poder conseguir muchos clientes y ser competitivo. Entonces, la certificación dura 3 años. Básicamente, a los 3 años hay que volver a certificarse, hay que hacer una auditoría general y eso ha sido todo en esta presentación. Si hay alguna pregunta o tienen alguna duda, por favor, déjenla en los comentarios. Ha sido un gusto. Saludos.